¿Quieres salvarlas? Léelo y a un alma reclamas. Al Padre generoso, ora y a muchas almas sanas. Tu donación, una misa para aquella tan amada. Señor Jesús, te doy gracias por este día. Espíritu Santo, pido tu fuerza, tu paz, tu amor. Amén. Buenas noches a todos. Bendiciones en la divina voluntad. Mi nombre es Alexandra Ramírez. Tengo 23 años y soy de República Dominicana. En estos momentos ando viviendo en los Estados Unidos y siento que el Señor me tiene aquí por una razón muy especial. Entonces, para contarles un poco de mí, soy hija única de parte de mi madre, pero tengo 2 hermanos de parte de mi padre. Esto se debe a que a muy temprana edad mis padres se separaron y pues estuve viviendo algunos años de mi vida con mi mamá y otros años con mi papá. Siento que esa separación es algo que todavía tengo que sanar y se debe a que de parte de mi madre existen muchas cadenas de divorcio, ya sea con mi tía, con otros familiares. Entonces siempre viví en un ambiente donde mi padre no estaba. O que mi madre, intentando también sanar sus heridas, también fui afectada debido a eso, ya sea a comentarios que hacía de mi padre, ya sea el no poder verlo, compartir con él como yo quería. Entonces, poquito a poquito, en mi corazón, fui poniendo un poco de rencor hacia mi papá, ya que, pues de alguna manera, decía que me hubiera gustado tener a mi papá y a mi mamá, que estuvieran juntos, pero no fue así. Entonces, mientras vivía con mi mamá, viví los primeros 15 años. Con ella tenía una vida que tenía que ser perfecta para, para que fuera aceptada por ella. Ella tenía unos estándares muy altos para mí. En la escuela siempre me pedía ser la mejor en todo. Y pues yo, para complacerla, siempre quise ser la mejor en todo. En mi casa no se permitía una nota menos de 90. Entonces, si ya sacaba un 89, eso era, lo único que haces es estudiar, no trabajas. Entonces, pues a echarle más ganas. Entonces, a partir de ahí, comencé a querer controlarlo todo, a tener todo hecho a la perfección. No se permitían errores. Y esto fue causando muchas heridas que hasta el sol de hoy, pues sigo batallando un poco, ya que si las cosas no van como yo quiero que vayan, pues entonces comienzo a sentirme súper mal. Y eso me aleja un poco de la voluntad de Dios, porque no estoy haciendo su voluntad. Quiero que todo salga perfecto según lo que yo quiera. Y eso lo entendí muy bien. En cuanto a mi papá, a los 15 años, mi mamá me dio la oportunidad de venirme a estudiar a los Estados Unidos. De alguna manera u otra, ese cambio fue demasiado grande para mí. No sabía qué iba a pasar conmigo. Decía, bueno, pues si ahí debo estar, está bien. Seguiré siendo yo, encontraré nuevos amigos, me irá bien en la escuela y pues nada, a seguir adelante. Entonces siento que ese fue un sacrificio muy grande que mi madre hizo, ya que al ser su hija única, ella
ella me mantenía muy protegida, no me permitía salir. Muy poco salía con mis amigas y eso era todo el rato queriendo saber dónde yo estaba, qué estaba haciendo. Me mantuvo muy encerrada, digamos que como una burbuja, para que el mundo no me lastimara como le lastimó a ella. Entonces, debido a esto, pasé mi adolescencia en casa, muy poco salía. Y incluso cuando vine a vivir a los Estados Unidos, mientras estaba en la high school, era solamente yo en casa, pues en eso entró lo que viene a ver el vicio de los videojuegos, porque en los videojuegos se encontraba la forma de salir al mundo, compartir con otros amigos, pero no era muy realista. Me pasaba horas jugando. Yo decía, bueno, termino mis estudios, mis tareas y pues a jugar. Y pues en mi mente siempre decía, bueno, mamá o bueno, papá, yo quiero jugar porque, ¿qué piensas? Yo no bebo alcohol, no salgo a fiestas, estoy solamente en casa. ¿Qué daño yo puedo estar haciendo? Eh, no hago drogas, no hago nada. Entonces sentía que de alguna forma u otra yo era la hija perfecta de que no tenían que tener ese dolor de cabeza de que dónde estaría yo si me encontrarían en mi cuarto. Pero a la misma vez, esto me crea muchas heridas en el sentido de que durante mi adolescencia tuve mucha baja autoestima, no me gustaba cómo me veía, sentía mucha envidia por las demás personas, más porque en mi familia siempre se escuchaban comentarios en el que de alguna manera u otra atacaban cómo me veía. Siempre usaba ropa ancha. A mí nunca me gustaba ponerme así faldas o vestidos. Sentía que esa parte femenina de mí pues no estaba y era más por los comentarios que decían que estás muy flaca, que por qué no comes más. Pero yo de por sí me gusta comer mucho, me gusta cocinar, me gusta comer. Entonces yo decía, bueno, no hay nada malo conmigo porque no es que no gano peso, si no gano peso, pues no gano. Pero siempre ha sido un ataque durante toda mi vida, incluso con mis hermanitos mientras van creciendo también me dicen, Alex, pero es que eres muy flaca. Y pues, así mismo como las redes sociales intentan venderte una imagen, pues así mismo me doy cuenta que los niños también lo ven. No es algo que viene así por así. Nos están enseñando eso. Entonces, el aprender a amarme a mí misma ha sido un reto muy grande. Y pues en búsqueda de amarme a mí misma, no lo busqué en Dios, lo busqué en diferentes relaciones. Tuve diferentes relaciones en mi adolescencia, en mi juventud. Pero incluso al intentar buscar ese amor en otras personas que me dijeran, disculpen, que me dijeran que era bella o que era inteligente o lo que sea, que me dieran eh, esos halagos que yo tanto quería, asimismo me fueron causando muchas heridas. Yo tengo un círculo de amigos muy pequeño, siempre lo ha sido, porque siempre me centraba en mí. Era el tipo de persona que decía, bueno, si tú quieres ser mi amigo, tú acércate a mí, tú háblame a mí. No, sentía que los otros no me aceptarían como yo quería, como yo era,
Entonces, si ellos no vienen a mí, pues entonces no me acerco a ellos porque tengo miedo a que me hieran. Sí, gracias a Dios he tenido varias amistades, pero todas han sido así, que han venido a mí, alguna palabra me han dicho, y pues de ahí poquito a poquito, pues he ido eh, teniendo esas amistades. El hecho de querer sentirme aceptada y el haber tenido tantas diferentes relaciones, también le fui abriendo puertas a diferentes espíritus. El de la lujuria, uno de ellos muy fuerte, que aunque yo nunca pensé que me iba a afectar tanto, incluso en la actualidad, pues entonces le abres una puerta y pues tienes que buscar la forma de cerrarla. Jesús es la única forma de cerrarla. Yo dejé que hicieran mal uso de mi cuerpo, muchas ocasiones sin yo quererlo. Aún así, algo en el corazón nunca me dejaba abrirme por completo a esa persona. Sabía que mi cuerpo era un templo de Dios, que tenía que guardarlo puro. Entonces nunca me abrí completamente a las personas con las que estuve. Decía, en mi corazón no lo siento bien, no quiero. Y se causaba muchas heridas porque la otra persona quizás sí quería más de mí, pero yo decía que no, y pues algunas no terminaron muy bien. De todos modos, cuando me vine a vivir con mi papá, fue otra realidad diferente. Sí, seguía en comunicación con mi mamá, pero mi papá estaba casado con otra persona, con la que tuvo mis dos hermanitos. Mi madrastra tiene mucho que ver con diferentes heridas que fui teniendo, pero a la misma vez es la persona que agradezco que Dios me la puso en mi vida, porque de ella tenía algo que aprender. En mi casa era, con mi papá y mi madrastra, era, no vas a hacer tarea hasta que la casa completa esté limpia. Aquí se tienen que hacer todos los quehaceres antes de tu estudiar. Y llegaban las 11 de la noche y yo sin hacer la tarea del otro día decía, bueno, comencé a tener un rencor, un odio por ella, porque sentía que me sentía como una sirvienta, me sentía que no era amada, así como no era su hija biológica, entonces me trataba diferente. Ella también tiene una hija mayor, bueno, yo era la mayor de mis cuatro, éramos cuatro, y yo era la mayor, una que ahora mismo tiene 18 y pues mis dos hermanitos. Y pues siempre se veía la diferencia en los cumpleaños, en, en las graduaciones. Incluso ella me empujó a trabajar a temprana edad, a los 16. Me decía, bueno, si quieres comprarte algo, pues trabaja. Y lo consigues tú. Ahí, ahí conseguí mi primer trabajo. En verdad fue como un escape de casa. Eh, Estudiaba, me iba a trabajar y pues cuando volvía era como ese infierno nuevamente que regresaba. Lloraba mucho, incluso a mi mamá le hablé muy mal de ella, también poniéndole de mis sentimientos de rencor en el corazón de mi mamá. Viene sucediendo que ya cuando tengo que ir a la universidad, entonces
también me sentí excluida de casa porque mi madrastra me decía, bueno, vete a vivir al campus. Sentía que ese vete a vivir allá era como decirme no te quiero ver. Era como decirme arréglatelas tú. Y pues con el miedo de las deudas estudiantiles y lo que el cambio iba a hacer en mí, pues entonces fue un poco difícil al principio, pero en verdad fue una de las mejores bendiciones que tuve, porque ahí aprendí a ser un poco más independiente y ahí pude conocer al que Diosito me puso en el camino, que es mi novio actual, que el hermanito de todos nosotros. Entonces, de por sí, siento que cada movimiento que Dios hizo en mi vida, sin yo darme cuenta, de estar con mi mamá, de luego estar con mi papá, de las diferentes personas con las que interactué, me llevaron hasta hoy, hasta este momento. Mi familia de por sí es católica. Cuando vivía con mi mamá y mi abuela, íbamos a misa. No era constante. No recuerdo cuándo comenzamos a ir todos los domingos, pero sí iba a grupo de oración con mi abuela. No era algo que me gustaba mucho, pues de por sí yo quería quedarme en casa a jugar, pero cuando iba, por alguna razón, durante el rosario y las canciones que se hacían, yo encontraba paz. Yo encontraba como un amor tan grande y de ahí comenzó mi interés en las canciones, pero en ese momento no sabía que era algo que Jesús me iba a poner en el futuro, sino que pues me gustaba, siempre me ha gustado la música y miro hacia el pasado y pues veo esos momentos muy lindos. Le doy gracias a Dios por esos momentos. Entonces, mientras estoy en mi relación con Kelvin, todavía no tenía una conversión tan grande al Señor. Sí sabía que Dios existía, pero no ponía en práctica mi fe. Entonces, al comenzar una relación sin Jesús, es muy fácil caer en diferentes tentaciones. Entonces, no les digo que nuestro noviazgo fue santo desde el principio. Me hubiera gustado que hubiera sido así, pero no fue así. Había muchas peleas, había mucha celosía, había mucho control y era más de mi parte. Lo digo así porque siento que por cómo fui criada, por cómo las diferentes heridas que iba acumulando, pues básicamente quería tenerlo todo en control. Ya de por sí quería que todo fuera perfecto, que Kelvin fuera perfecto. Y somos los seres que somos imperfectos. El único perfecto es Jesús. Entonces, había momentos en el que le reclamaba por todo, que si hablaba con tal persona, que si paseaba con tal persona, que si me contaba cosas del pasado, que si lo juzgaba por lo que había hecho en el pasado. Era como crucificarlo una y otra vez. Mientras él intentaba buscar a Jesús, era como si yo lo siguiera clavando en la cruz. Entonces, por misericordia de Dios, Kelvin entra a la misión Rúa. Y al principio, pues yo decía, bueno, un grupo nomás, está bien, adelante, si eso es lo que quieres hacer. Entonces, yo de mi parte, se me hacía feliz, o sea, se me hacía bien porque si queríamos pasar tiempo juntos y pasábamos tiempo juntos, pero había momentos en el que yo quería seguir jugando. Y pues
eso era uno de los problemas que teníamos, que él no le gustaba que yo jugara mucho, que decía que era un vicio, y yo decía, no, pues si yo no hago nada malo jugando, pues entonces cuando él se iba a intercesión o a sus reuniones, entonces yo decía, bueno, ahora es mi tiempo para yo hacer lo que yo quiera y no tengo que rendirle cuentas a nadie. Pasó así un año y llegó un punto en el que me dice, no podemos seguir crucificando a Dios con nuestras acciones. Y cuando le pones a Jesús el centro de tu vida, se vuelve Jesús, todo cambia. Cuando me dice que pongamos a Jesús en el medio de nuestro noviazgo, todo cambió. Las peleas se fueron. Una que otro argumento. La celosía se disminuye. El hablarse mal el uno al otro se va. El no querer perdonar. El yo querer juzgarlo por su pasado. Se va disminuyendo y todo eso comenzó con Jesús. Con Jesús en medio. Yo tenía una posición muy grande entrar a la misión. Muy grande, muy grande. Kelvin rezaba por mí, le tomó 2 ayunos. Claro, ayunos personales, pero también poniéndome en oración para que yo finalmente entrara a la misión, y pues creo que ha sido lo más bonito cuando pones en oración a alguien, especialmente cuando no sabe que lo pusiste en oración y el Señor va orando, pues se ven esos frutos. Entonces, comienzo a entrar los sábados, por lo menos. Al principio no fui constante, luego intenté entrar por lo menos todos los sábados, luego me invitaba a intercesión y decía, no, ¿cómo voy a entrar todos los días a rezar? Si yo lo que quiero es jugar, ¿cómo voy a entrar? Entonces, poquito a poquito el Señor fue plantando en mí su amor, fue plantando en mí esa sed de Él que tanto necesitaba, porque como yo siempre quería amor, quería que alguien me amara, pues qué mayor fuente de amor que Jesús. Entonces, mi caminar con Jesús ha sido muy lindo. Él me ha ido enseñando mucho. Y desde hace mucho tiempo, Él ha querido que yo ayunara. Y pues por mi soberbia y el racionalismo, yo decía, no, pues ¿cómo voy a ayunar? Eso solo lo hacen los santos. Y incluso cuando mi pareja ayunaba, yo decía, bueno, si eso es lo que él quiere hacer, pues no me voy a meter con eso, pero no creo que yo pueda. Ya de por sí, en mi mente yo decía, bueno, si yo ayuno y al tener las heridas de que no, pues cómo se va a ver mi físico, si ya de por sí soy flaca y tengo esas heridas, pues entonces me voy a poner mucho más flaca, me van a atacar más mis familiares y así. Y era una de las cosas que no me permitía abrirme a Jesús, a la posibilidad de ayunar, aunque sea un día. Entonces, poquito a poquito, escuchando diferentes testimonios, y yo de por sí lloro mucho. No sé si tiene que ver más con la tristeza o que soy muy sensible, pero cada vez que escuchaba a Jesús hablando en los diferentes hermanitos, sentía algo en mi corazón como que me decía, te va a tocar. Y yo decía, ¿qué? ¿Cómo que me va a tocar? Y me hacía llorar. Me tocaba. Y poquito a poquito comencé a implementar el ayuno de miércoles y viernes. Se me hacía muy difícil completar, aunque sea un solo día. Lo rompía a veces a las 12 o cenaba. Se me hacía bien difícil. Recuerdo que cuando comencé a ayunar estaba en el trabajo y pues usualmente como sola. Y yo decía, bueno,
con tal de que nadie me vea, pues va a estar bien todo. No quería que me vieran ayunando, que me preguntaran y así. Hubieron ocasiones que yo decía, no, no voy a ayunar. Me pasó muy curioso una vez, era martes, sabía que tenía que ayunar el miércoles y iba de camino a mi casa, sabía que en casa no había pan para llevarme al otro día y decía, no, Jesús, no, como que hoy no siento que quiera ir a comprar pan para mañana, para ayunar, entonces, si tú quieres que yo ayune, pues entonces tú tráeme el pan, pero yo no voy a ir a comprarlo al supermercado. Y de cierto modo, sentí que era como retar al Señor. Y pues sí, le pedí perdón por eso. Pero Jesús, en su misericordia y en su amor, me sorprendió muy grandemente. Al otro día, cuando fui al trabajo y me acerqué a, a mi mesa de trabajo, había una funda de pan. Y yo me quedé como, ¿cómo? ¿Qué haces tú aquí? O sea, como yo sé que ayer le dije a Jesús, si tú quieres que yo ayune, pues tráeme tú el pan. Y lo hizo. Me quedé extrañada, pero yo dije, bueno, déjame dejarlo ahí a ver si alguien se equivocó y pues lo dejo ahí. Pues viene sucediendo que una compañera el día anterior nos había contado que uno de sus familiares trabaja como en un sitio que llevan diferentes tipos de comida, los ponen en camiones. Entonces, un, un camioncito, ¿cómo les explico? No lo sé decir en español. Donde habían puesto unos panes, se había caído, pero no se abrieron los panes, sino las fundas se habían caído. Y como habían tocado el suelo, no se pueden vender. Entonces, esa persona se llevó muchísimas fundas a sus casas y comenzó a regalarlas. A mi compañera de trabajo les llevó muchas fundas y ella comenzó a repartir a las diferentes personas en el trabajo, a sus familiares, y pues así fue como Jesús me llevó el pan a mi trabajo. Y pues, ¿cómo decirle que no al Señor si Él hizo todo eso para que yo ayunara ese día? Y pues me sentí así como tan amada, como tan sorprendida por el Señor, y pues dije, bueno, está bien, vamos a comenzar a ayunar. Comencé a ayunar ayunando solo los miércoles, porque sentía que se me hacía muy difícil los viernes también, entonces era solo miércoles. Y sentí un llamado muy fuerte de comenzar mi ayuno de 40 días cuando el grupo lo iba a iniciar ahora en Cuaresma. Tenía mucho miedo y a la misma vez sabía que, por ejemplo, si le decía a mi mamá, me iba a decir que no. Si le decía a mi papá, decía, bueno, puede ser que sí, porque mi papá ha intentado cambiar su vida para Cristo. Antes él lidiaba mucho con el alcoholismo y fumaba, y pues entonces, gracias a Dios, yo no vi a mi papá en esa situación. Porque esos años con los que yo estaba con mi mamá, el Señor lo iba preparando para la persona que es ahora. Y pues sentía muy fuertemente que Jesús me abrió las puertas a que cuando yo comenzara el ayuno, no iba a estar viviendo con mi mamá, porque si vivía con mi mamá sabía que ella me iba a decir que no, me iba a poner muchas excusas. Hasta hoy ella todavía no sabe que he completado un ayuno de 40 días. Pero mi papá, con sus brazos bien abiertos, eh, me decía, sí, adelante. Y incluso durante el ayuno me decía, no te preocupes, yo te voy a comprar pan, lo que necesitas me dejas saber. Eh, Hubieron ocasiones en las que él cocinaba y yo pasaba por su lado y me decía, ay, disculpa, el olor, o no te quiero causar una tentación de que quieras comer. Y yo, no te preocupes, pa, yo estoy bien, estoy tranquila, estoy serena. Y eso solo el Señor lo hace. Sí les comento que el ayuno, hacer un ayuno de 40 días es una gracia. Es una gracia del Señor. No se puede hacer solo a nuestra voluntad. Tiene que ser todo con Él.
porque Él es el que viene a ayunar en ti. Eso lo entendía muy bien y todos los días le decía, Jesús, ven a ayunar en mí. Hacía las oraciones del ayuno todas las mañanas porque sabía que si me faltaba un día, las tentaciones iban a entrar. Y al principio los primeros días fueron hermosos. Tenía un gozo hermoso. Recuerdo que el día antes del primer día estábamos en intercesión y se hicieron las 12. Y me entró una alegría. Decía, se comienza ahora el ayuno y todo va a estar bien y Jesús va a estar conmigo y voy a poder verlo en misa, en el Santísimo. Era como una etapa de enamoramiento que iba a comenzar con Jesús. Eso duró así por 3 días, esa alegría. Y luego comenzaron las tentaciones. Sabía que iba a llegar, solo que no sabía que iba a ser tan fuerte. Hubo un día que Jesús me puso en el corazón pasar más tiempo con tu familia, pero con la familia de mis hermanos. Son mi madrastra y mis hermanos. Y ese día tenía que ayunar, pero ese día nos la pasamos todos juntos, fuimos a comer, yo me llevé mi pancito y mi agua, me decían que por qué no comía, yo decía no, hoy estoy haciendo un ayuno personal y pues ya. El día fue todo bonito hasta la noche, cuando me tocó la tercera dosis, disculpe, la tercera vez que tenía que comer pan. Y comenzaban las preguntas. ¿Por cuánto tiempo estás haciendo esto? ¿Por qué lo haces un fin de semana y no un día de semana? Para que se te haga más fácil. Y yo decía, yo sin querer mentir, querer evitar la mentira, pues sentía que tenía que compartirles que estaba ayunando y que iba a ser por Cuaresma. Y ahí comenzaron los ataques, que me voy a descompensar, que los nutrientes que recibo de la comida no lo iba a recibir, que me voy a enfermar, que si le había comentado a mi mamá, yo decía, pues no, y decían, por eso estás ayunando porque no le dijiste a tu mamá, que estás loca. En mi mente yo decía, bueno, sí estoy loca, pero por amor a Dios, por amor a Cristo, porque me sentía muy feliz, me sentía feliz, pero también muy atacada. Intenté poner frente a la batalla, pero yo sola no podía. Y pues desde ese entonces comenzaron los ataques. En la noche me llegué a despertar con mucha ansiedad y no era como ansiedad de que tengo que comer ahora, pero era más como, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás ayunando? ¿Cuál es el fin? No vas a poder los 40 días. Te vas a desmayar. Porque sí había escuchado otros testimonios que eso sucedía, podía suceder y me entró mucho miedo. Me entró mucho miedo de verdad. Y desde ese entonces no me daba deseo de comer. No quería ver el pan, lo repugnaba, los sacramentales. Sentía que cada vez que un día le eché un poquito más de sal mientras se bendecía y se exorcizaba el agua. Y cuando estaba intentando tomarme esa botellita, no me pasaba. O sea, literal, era como quería botarlo todo. Y me sentía horrible. Decía, bueno, quizás lo que me dijeron es cierto, que no iba a poder, que lo que estoy haciendo no es humano, que me decían que pues la iglesia no te manda a hacer eso y pues al yo ser racionalista, pues eso estaba en mi cabeza 24/7. Intentaba rezar, intentaba buscar a Jesús, pero seguía eso en mi cabeza diciendo, no lo vas a terminar, no lo vas a poder terminar. Pues yo seguí confiando en Jesús. Sí les digo que la intercesión me ayudó muchísimo. El mantenerme en constante oración, el realizar las horas de la pasión durante el reloj viviente, era como que tenía una responsabilidad con Jesús, pero también me abría las puertas a buscarlo más a Él durante el día, durante el ayuno. Y pues
poquito a poquito fui recobrando esas fuerzas que le encontraba en él, le encontraba en Jesús Eucaristía. A mí usualmente se me hace difícil levantarme en las mañanas. No soy una persona que le gusta levantarse temprano en las mañanas y pues terminar de rezar tarde para dormir capaz 4 o 5 horas e ir a misa se me parecía muy imposible. Pero Jesús, por su misericordia, me levantaba y no me daba sueño en misa. Encontré una misa que comenzaba 1 hora antes de mi trabajo y fue perfecto. Gracias a Dios pude ir todos los días a misa y recibirlos. Si habían días que casi no lo iba a recibir, decía, ay, pero Jesús, pero sí yo quiero recibirte. Y pues de alguna manera u otra Jesús movía mi horario y sí podía ir a verlo o recibirlo. Era realmente una gracia. Decía, bueno, si en mi mente yo decía, no me estoy alimentando con otros tipos de comida, no estoy durmiendo lo suficiente y me la paso haciendo trabajo o limpiando o quehaceres en el hogar, entonces me va a dar algo. Pero Jesús me enseñó que no, que no solo de pan vive el hombre. Eso lo repetían los hermanitos una y otra vez y finalmente lo entendí, que es cierto. También me alimentaba de la palabra de Dios, que era las escrituras, los evangelios. Eso verdaderamente me ayudó muchísimo durante el ayuno. Para mí, el ayuno me mostró exactamente lo que tenía que reparar cada día. Entonces, cada evangelio era como diciéndome, así va a pasar tu día, o esto es lo que tienes que reparar. Llegaban tantas heridas del pasado que yo ni me recordaba, tantos momentos que tenía que reparar que yo había olvidado. O sea, lo veía tan sorprendente, era como si Jesús me mostrara exactamente qué tenía que decir en el confesionario, qué le gustaría que yo reparara. Una de las reparaciones más grandes que hice era que el demonio puso en mi corazón mucho rencor, mucho odio, tristemente, en contra de la Virgen María. Yo decía, ¿cómo pudo haber alguien que fue tan perfecta, tan santa, tan pura? Y pues mírame a mí. O sea, él me hizo odiarla. Me hizo odiarla. Y pues Jesús, a través del ayuno, me enseñó a volver a sus brazos, me enseñó a volver a su amor, porque ella también es mi madre. Y el hecho de ver una imagen de la Virgen, pues me recuerda mucho a eso, a que cómo puede ser que en un momento de mi vida llegué a odiarla. No me quería perdonar por eso, pero el Señor me ayudó a pedir perdón. Y pues a Mamita María la amo con todo mi corazón y lo quiero seguir haciendo. Y con cada rosario, con cada rosita que voy haciendo, intento recordar el amor tan grande que ella tiene por mí. Eso también me lleva a la celosía. Pues decía, pues ella es toda bella, toda santa, toda pura. Así también envidiaba a otras personitas, a otras hermanas, que yo veía a Jesús en ellas y decía, ¿y por qué Jesús no está en mí? ¿Por qué Jesús era como yo sentir que Jesús tenía favoritismo por otra persona, por los dones que el Espíritu Santo les regalaba? Yo decía, Jesús, ¿y por qué a ellos y a mí no? Y esa envidia, esa celosía que yo tenía en mi corazón, el Señor me la mostró. Esa falta de humildad, el Señor me la mostró. Y recuerdo que
en una confesión muy linda que tuve durante el ayuno, Jesús a través del sacerdote me dice que, porque le había contado que estaba lidiando mucho con la celosía, con la envidia, era a tal punto que yo en mi corazón físicamente, yo sentía cada vez que me llegaba algún pensamiento de celosía o de envidia, lo sentía físicamente, sentía como mi cuerpo reaccionaba y le decía al sacerdote que por qué, una y otra vez yo no quiero sentirme celosa o envidiar a tal persona. ¿Por qué me pasa una y otra vez? Jesús a través del sacerdote me dice que San Pablo en una de sus cartas a los Corintios, que es el capítulo 12, segunda carta a Corintios, capítulo 12, San Pablo le pregunta a Jesús o le pide a Jesús que le quite el aguijón que tiene en su carne. Entonces, él me explica que el aguijón puede ser cualquier cosa, puede ser una enfermedad, puede ser una tentación, una persecución, algo que lo siente y que no se va. Y Jesús le dice que su gracia es lo único que basta. Y era algo que el sacerdote me explicaba que San Pablo tuvo que vivir por toda su vida, con toda su vida. Y asimismo Jesús me habló diciendo, quizás Jesús tiene esa espinita, ese aguijón que él siente, que lo tiene clavado en su cabeza, que me está permitiendo sentir también eso, ese pequeñito aguijón, esa pequeñita espina que yo siento cuando me llegan esos pensamientos hacia alguna persona, pues el Señor me enseña a que se lo ofrezca, que sí, me va a permitir sentir ese dolor, pero que rece por esa persona, porque por alguna razón lo estoy sintiendo, ya sea por tentación, porque lo es. Pero si yo le rezo a Jesús, Jesús, te rezo por esta persona, te doy gracias por lo que has hecho con esa persona, por los dones que le has dado, por tal cosa que estoy envidiando o que siento celos por esa persona. Te doy gracias por su vida. Y así repetitivamente, yo he podido, poquito a poquito, calmar esa espina que siento en mi corazón de vez en cuando. No se ha ido y pues sí, Jesús le dijo a San Pablo que no se lo iba a quitar, pues entonces quizás sea algo que no me quiere quitar por ahora, algo tengo que aprender. Y eso me ha enseñado a amar a los demás tal y como son, porque Jesús vive en ellos. Jesús los creó a su imagen y semejanza. Le ha regalado los dones que Él ha querido regalarle. Y yo no soy nadie para envidiar o para querer quitárselos. Entonces, así poquito a poquito Jesús me ha enseñado a amar a los demás y pues a quitarme ese, tú tienes que venir a mí para yo ser tu amigo. No. Jesús me enseña a orar por los demás, a servirle a los demás, a tener esa compasión que Él tiene, a perdonar a los demás. Y eso solamente lo pude ver con el ayuno. Aparte de eso, el Señor ha sido maravilloso conmigo. No puedo explicar, es como su amor es tan infinito, así mismo es de inexplicable. Siempre había dicho que yo quería que los demás me aceptaran o me amaran o me hicieran sentir amada. Y el Señor me ha enseñado que si lo busco a Él, pues Él me va a dar todo lo que quiero, todo lo que necesito, todo lo que vaya a necesitar. Este ayuno me ha abierto 1,000,000 de puertas, inexplicablemente. Una de ellas fue los papeles de mi mamá, que hemos intentado por 2 años esperar respuesta para que le den una cita y le digan si puede venir a vivir aquí conmigo. Y
por misericordia de Dios, esa cita llega un día durante el ayuno. Luego de misa, me llega un correo electrónico diciendo, bueno, esta es la fecha para su entrevista, para ver si le dicen que sí. Y yo decía, wow, Jesús, ¿cómo algo que estamos esperando por tanto tiempo, que yo decía, Jesús, que se haga tu voluntad, cuando tú quieras que mi mamá venga, pues que sea tu voluntad? Y me lo regaló durante el ayuno. Y no solo paró ahí, hubo un día en el que yo me sentía muy mal en el trabajo, decía que no avanzaba en el trabajo y yo buscaba diferentes formas de ver qué posiciones se abrían para subir en la compañía, o, porque en estos momentos estaba estudiando recursos humanos y yo decía, bueno, yo quiero ya tener experiencia, yo quiero ahora mismo ejercer lo que estoy estudiando, y veía que no se me abrían las puertas. Entonces, durante el ayuno, hubo un día en el que me desesperé. Era mucha ansiedad. Decía, ok, ahora mismo tienes que ponerte a buscar trabajos, porque si no buscas trabajos, no vas a seguir adelante, no vas a tener las experiencias que quieres, no vas a ser aceptada por los demás. O sea, era como que me decía, busca trabajo ahora mismo y comienza a aplicar. Y comenzaba a aplicar. Hice exactamente eso mismo que esa voz me decía y nunca me llamaban. Nunca me llamaban. Hubo un día que tuve tanta desesperación que me dio un dolor de cabeza horrible y yo le decía, Diosito, ¿pero por qué? Pero si yo pienso que eso viene de ti, que me estás diciendo que solicite en diferentes lugares, ¿qué quieres que haga? Y Jesús me dice, tranquila, que todo es a mi tiempo. No te tienes que desesperar. Lo que necesites yo te lo voy a dar. Y le prometí a Jesús, Jesús, está bien, que se haga tu voluntad. No voy a aplicar a ningún lugar, pero sí siento en mi corazón que me quieres en otro lugar, pero voy a esperar hasta que se acabe el ayuno. Te prometo que no voy a aplicar hasta que se acabe el ayuno. Y eso mismo hice. Se acabó el ayuno. Encontré 2 oportunidades, solicité. Y digamos ya que de lunes solicité. Martes me llaman que están interesados en que vaya. Jueves, que cayó Jueves Santo, ven a la entrevista. Ya para el lunes de la otra semana me dicen que tengo el trabajo, que sí acepto. Y yo me quedé como, Jesús, si te pido algo, si lo pongo en tus manos, ¿qué hay que no me vayas a dar? Que si es tu divina voluntad. Él no se deja ganar en generosidad y fue algo hermoso. Y realmente yo estaba muy preocupada porque decía, ¿qué pasa si yo sigo escuchando esa voz que me dice que aplique y de verdad no es tu voluntad? Y la forma en que lo confirmé fue porque, o Jesús me lo confirmó, fue porque el lugar donde apliqué es un hospital. El hospital es católico, bueno, se hacen misas diarias. Qué bendición tener a Jesús ahí todos los días. Durante la hora del almuerzo tienen el Santísimo expuesto. Puedo ir a verlo. Cuando entré a la entrevista, ¿quién me espera en la puerta? Jesús. Había una estatua de Jesús con los brazos abiertos, su sagrado corazón. Veía diferentes imágenes de la Virgen. Habían crucifijos en todos los lugares y yo decía, Jesús, me estás trayendo a tu casa. Era una bendición. El campus donde estaría se llama Sagrado Corazón, el Sagrado Corazón de Jesús. Fue realmente, no tengo una forma más de explicar que fue una bendición de Jesús que me dice, confía en mí y pues te voy a dar todo lo que necesites, pero tú tienes que poner de tu parte. Y de mi parte es reparar la oración y pues seguirlo,
seguir sus mandamientos, seguir lo que Él quiere hacer en mi vida. Y por último, también para comentar de que otra pregunta que le hacía a Jesús, que también me la respondió durante el ayuno, fue si mi vocación de verdad es el matrimonio. Y se lo preguntaba porque no quería que se hiciera mi voluntad, sino la de Él. Y yo decía, Jesús, ¿qué quieres que yo haga? ¿Tú quieres la vida consagrada? O sea, no quiero negarlo porque eso sea lo que quieres, o que se haga tu voluntad. Seguía pensando una y otra vez, quería que se haga su voluntad. Y decía, bueno, Jesús, tú me dejarás saber. Jesús me dio la oportunidad de participar de 2 retiros de Cuaresma. Uno fue de sanación y el otro, pues, también se hace sanación en todos los retiros, así que voy a decir que ambos son de sanación. Entonces, durante una de las partes del primer retiro, se expone el Santísimo y el sacerdote dice que voy a comenzar a llevar a Jesús y para que venga a orar por cada persona. Entonces, el sacerdote iba por cada fila. Había muchísimas personas. Esa parte duró lo que tenía que durar. Yo decía, Jesús, que se haga tu voluntad. Y habían cantos, habían oraciones, habían sanaciones, liberaciones. Y yo, que era una persona muy impaciente, decía, bueno, cuando el Santísimo llegue a mí, pues ya, pues llego. Y pues le doy gracias al Señor por permitirme estar aquí en este día, en este retiro. Y yo tenía mis ojos cerrados. De un momento a otro, el sacerdote se acerca y posa el Santísimo en mi cabeza y en la de Kelvin. Estábamos sentados al lado. Jesús le inspira al sacerdote una oración bellísima. Y en esta oración nos habla de nuestro noviazgo. Y nos confirma nuevamente que quiere que si nuestro noviazgo lo ponemos en el centro, pues nos llevará al matrimonio. Le comienza a inspirar tantas oraciones que comencé a entrar en un llanto. Mi corazón palpitaba fuertemente. Era la presencia de Jesús estaba tan grande y fue una de las confirmaciones más grandes que me ha dado. Y pues sí sé que si caminamos con el Señor, pues ahí nos va a llevar. Toma lo que tome, el tiempo que tome, pues ahí nos va a llevar, si es su voluntad. Y pues esos 3 regalos que el Señor me ha dado durante el ayuno fueron hermosos. También me ayudó con mi relación en mi familia, con mis hermanitos. Me ha enseñado a hablarles con más amor, a poder compartir con ellos, con mi madrastra. Algo muy importante también que me enseñó, porque yo quería mucho hacer el ayuno de San Pablo y decía, bueno, yo sé que tengo que pedir perdón por el rencor que le tenía a mi madrastra, pues quiero hacerle San Pablo. Y tengo que hacerle San Pablo porque sí. El Señor me explica que no era mi tiempo y me lo deja saber muy grandemente porque justo el día antes de comenzarlo me dijo que no era mi momento para hacer el San Pablo. Y era precisamente porque ya comenzaban las tentaciones ya los últimos días que decían, bueno, está bien, llegaste a la última semana del ayuno, lo vas a terminar, pero no vas a volver a hacer otro ayuno. Vas a hacer tu San Pablo solamente para decir que lo hiciste y pues ya. Me llegaban esos pensamientos, esas tentaciones que venían del maligno, que no, que si hacía el San Pablo, terminaba mi ayuno, ya, solamente para decir, como si fuera algo que quité en mi lista de cosas de hacer, por hacer antes de morir. Entonces, el Señor me invita
a no hacerle San Pablo en ese momento, porque si lo hacía, de verdad que sentía ese deseo de no volver a ayunar. Y es una invitación también que el Señor me da para hacer otro segundo ayuno, cuando sea su voluntad, cuando Él lo vea prudente. Y pues de todas formas, el Señor me inspiró a hacerle una carta y fue un momento muy lindo el poder leerle la carta a esa persona que tenía que pedirle perdón. Ya le había pedido perdón en el confesionario, pero Jesús me invitaba a hacerlo también, a bajar mi cortina de orgullo, de soberbia y pues hablarle. Y pues esa misma persona que yo sentía que me había hecho la vida imposible, en realidad me ayudó bastante a ser la persona que soy hoy, a valorar cada paso que dé con Jesús, a darme cuenta que en esta vida muchas veces para echar para adelante vas a, vas a tener momentos difíciles, vas a tener momentos de desolación. Asimismo, leía en diferentes libros durante el ayuno que cada día va a ser un misterio diferente. No todos los días van a ser un misterio gozoso, pero van a haber también días dolorosos, días en los que tenemos que reparar. Y pues el ayuno de verdad ha sido una bendición en mi vida. El entrar en la misión ha sido una bendición en mi vida. Y el finalmente decirles que sí a Jesús ha sido algo tan bello, algo inexplicable, que solamente cuando le dices el sí y de verdad sientes ese amor de Jesús hacia ti, es que finalmente vas a cambiar tu vida completamente y va a ser un cambio para mejor. Entonces, le doy muchas gracias a Jesús por darme la oportunidad de ayunar, pidiéndole las fuerzas para un segundo ayuno y pues para seguir alabándolo con los dones que me ha regalado, con los regalos que me ha dado y con una familia tan linda que siempre llevo en el corazón. Y muchas gracias por escuchar.